Este mes, en el calendario de nuestro país, es un mes especial, mes de septiembre. No solamente por ser el mes patrio, donde celebramos la independencia de nuestra nación, pero también porque en este mes el Congreso de la República en 1988 estableció el decreto para que el último domingo de cada mes de septiembre se celebre el Día de la Biblia. Es decir, que por decreto de gobierno quedó establecido en el país reconocer la Biblia como un libro especial, como un libro que contribuye en todos los aspectos para el bien de una nación, de una sociedad. Y entonces el último domingo de cada mes de septiembre estaremos celebrando, en nuestro país lo hemos hecho por años, el Día de la Biblia. De hecho, este último domingo de septiembre tenemos un desfile, aprovecho para la información, eventualmente estaremos enviándoles mayor información con horarios y todo eso y el programa que se desarrolla, pero estaremos también desfilando, dando testimonio público de nuestro libro sagrado, la palabra de Dios, la Biblia. Así que mis hermanos y hermanas, insisto, el último domingo de este mes de septiembre estaremos participando en la celebración como iglesia, como cuerpo de Cristo de la ciudad. Por supuesto, en todo el país hay celebraciones, ¿verdad? Regionales, locales, celebrando el Día de la Biblia. Precisamente en ese contexto es que estamos proponiendo en esta tarde un tema relacionado con la Biblia. Es oportuno, creo yo, y yo sé que en esta oportunidad, o más bien en este mes, desde los púlpitos están tocando estos temas de la palabra de Dios desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, ¿verdad? De la estructura de la Biblia, la composición de la Biblia, el impacto histórico de la Biblia, en fin, todo un mundo de temáticas para este mes, para el énfasis de la Biblia. Yo pensé en este tema porque creo que hay una gran preocupación, especialmente en este tiempo, una gran preocupación de cómo la Biblia está siendo desvirtuada, está siendo cuestionada desde diferentes ángulos de la sociedad, desde el ángulo científico, desde el ángulo histórico, desde el ángulo arqueológico, desde el ángulo filosófico, etcétera. Y estas corrientes están atacando justamente la veracidad de la Biblia. Están poniendo en entredicho la Biblia. Hay un sinfín de ataques con argumentos, con razonamientos, con señalamientos, etcétera. Y eso ya de por sí es una cosa que alarma, que preocupa, debería de preocuparnos, ¿verdad? A los que conocemos el libro, los que dependemos de este libro, los que hemos sido beneficiados de sus enseñanzas, de su doctrina, etcétera, deberíamos de preocuparnos. Pero la peor preocupación, y quizás eso fue lo que me movió, a lo mejor no soy el único, ¿verdad? Yo sé que otros también comparten esa carga, pero lo que me movió es que lo que es peor y que hace que sea más grande la carga, la preocupación, es que dentro de las filas del cristianismo, desde la iglesia misma, hay un impacto de este ataque a la palabra de Dios que está penetrando la mentalidad de mucho cristiano en las iglesias que no conocen la palabra del Señor a fondo y están siendo afectados
porque al estar escuchando toda esa información desde afuera, señalamientos contra las iglesias, contra los pastores, contra los ministerios, contra la Biblia misma, entonces debilita la fe, afecta profundamente el entendimiento y el corazón de muchos cristianos, y muchos van cediendo de manera sutil en su fe, se van desboronando internamente hasta que finalmente se vuelven presa del engaño, de las doctrinas erróneas, y fácilmente les vemos partir porque simple y sencillamente les afectó el ataque a la palabra de Dios desde afuera. Hermanos, hace poco estuve en un velatorio aquí en la ciudad y estábamos platicando en la calle con algunas personas, y me impactó platicar con alguien que yo sabía que era conocedor de la palabra, una persona identificada como un evangélico, ¿verdad? Pero me llamó la atención que en la plática que teníamos fácilmente le empecé a entrever en su plática, ¿verdad? Estamos hablando de la fe, de diferentes temas, y se metió en la corriente o el tema de la doctrina, y empecé a escucharlo y detecté de inmediato que él estaba siendo afectado o influenciado por la doctrina que comúnmente conocemos como Jesús solo. Esa doctrina, Jesús solo, lo que enseña es que Dios es uno, pero que Jesucristo es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el mismo Padre, Jehová es el mismo Padre, y que cuando Jesús estuvo en la tierra haciendo ministerio, a veces hacía el papel de Padre, otra vez el papel de Hijo. Por eso se le llama Jesús solo. Entonces queda por fuera de esa doctrina Dios como Padre y el Espíritu Santo. O sea, de un plumazo atacan y borran la integridad de la doctrina de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me preocupé, como tuve la confianza y tengo la confianza, lo abordé y empecé a preguntarle que qué pensaba, que de dónde sacaba eso. Y bueno, tuvimos una larga plática. Pero eso solamente puede ser la muestra, mis hermanos y hermanas, de lo que la iglesia puede estar siendo afectada. Personas, insisto, que pudieron ser parte por mucho tiempo de una iglesia sin conocer la doctrina básica de la palabra de Dios, sin conocer la autoridad de la Biblia, sin conocer la fe a fondo, y que fácilmente entonces pueden ser influenciados para apartarse de los caminos de Dios, y muchos de ellos tropezar en su fe de una manera que puede ser hasta peligrosa, muy peligrosa. Así que, ¿qué es lo que ataca hoy entonces todas estas corrientes? Es la integridad de la Biblia. Ataca a la palabra de Dios como para que la gente vaya viendo la Biblia como un libro más, como una literatura más religiosa. Y como las personas que no han sido formadas van adoptando esa actitud, entonces sienten la libertad de criticar la Biblia aunque nunca la han leído a fondo, sienten la libertad de quitarle o de ponerle a la Biblia, y de esa manera entonces la palabra de Dios va siendo desvirtuada y afectando a la iglesia del Señor. Por esa razón es que la Biblia habla que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como rechazaron la doctrina bíblica, como no se fortalecieron ni se fundaron en la palabra de Dios, entonces tendrán los oídos listos para las doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y hermanas, permítanme en este breve tiempo, porque es breve para el tema es digno de un seminario, de un libro, qué sé yo, pero necesitamos entonces resumir acá. Fíjese bien, el tema es la Biblia y los absolutos de Dios. ¿Qué significa eso? Los absolutos de Dios quiere decir que y mire las palabras que voy a usar, con toda intención lo estoy haciendo, con toda intención. La Biblia
es la palabra eterna, infalible, es decir, que no falla, que no miente, y también es inerrable, quiere decir que no contiene errores. Esa es la Biblia. La Biblia es el más alto tribunal divino establecido en la palabra de Dios para determinar cómo el hombre, la sociedad, va a vivir de acuerdo al consejo de Dios. Y todos los principios y todos los valores y el decálogo mismo, los 10 mandamientos, es la ley universal para la humanidad en toda la historia. Las demás religiones, los demás grupos que puedan surgir tendrán sus libros, tendrán sus líderes representativos, pero solamente la Biblia es la palabra autorizada con la voz final del cielo para decirle al hombre cómo vivir. Mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios es una palabra absoluta. Y déjeme leerle lo que absoluto significa. Absoluto significa terminante, decisivo, categórico, completo y total. Eso significa la palabra absolutos. Quiere decir que esta verdad de la palabra de Dios existe por sí misma, independientemente de cualquier relación o comparación con los demás. Pueden haber doctrinas, por ejemplo, el budismo tiene su doctrina y su líder Buda, también Mahoma es el líder de los musulmanes, tienen también su libro, sus doctrinas. El judaísmo tiene sus doctrinas, el cristianismo general no evangélico también tienen doctrinas, pero la única y verdadera palabra doctrinal que ha sido entregada a la iglesia es, repito, la eterna palabra de Dios, infalible e inerrable. Mis hermanos, la Biblia es el terreno, es la roca, es el fundamento sobre el cual podemos pararnos con toda confianza porque es la verdad. Si alguien agradece a Dios por esa verdad gloriosa, vale la pena que lo celebremos, claro que sí. Ahora, miremos un versículo que es suficiente como de entrada para que esto que he mencionado sea algo que nosotros guardamos en el corazón como una verdad absoluta. Miren lo que dice Isaías 40, verso 8. Aquí lo tenemos ya. Dice, la hierba se seca, ¿verdad? Y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué cosa, iglesia? ¿Permanece para cuándo? ¿Para cuándo dice? Para siempre. Piénselo, por favor. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Déjeme leerle algo que encontré por ahí y que lo quiero comentar. Los libros, yo amo la literatura, pero los libros, como casi todas las cosas en esta vida, tienen un periodo, fíjese bien, de vida, los libros, porque nacen, crecen, envejecen y mueren. Todos los libros, toda literatura, todo autor que escribe un libro, lo hace nacer, lo engendra, nace, crece, envejece y muere. Y hay un libro muy interesante que se llama El Almagesto, así se llama ese libro, El Almagesto. Este libro ha sido un libro asombroso, se escribió hace mucho tiempo
y tuvo una vida útil por 1500 años. Mire qué tremendo. El Almagesto era un libro de astronomía escrito por Claudio Ptolomeo. Era un griego, era un hombre de física, de matemática, y entonces él conocía todas esas fórmulas primitivas de su tiempo, pero esas fórmulas sirvieron para muchos navegadores y muchos estudiosos de las estrellas, de los astros, de los planetas. El Almagesto es una palabra que viene del árabe y significa simplemente el más grande. Así se le llamó ese libro por 1500 años. Ahora mire qué interesante. Este libro, el Almagesto, contenía un gran error, aparte de que, o a pesar de que duró tanto tiempo vigente y sirvió a la ciencia de aquel entonces. Aún en un tiempo reciente pasado, mucha gente de Europa y de otros continentes usaron este texto con fines de astronomía. Pero mire qué tremendo. El Almagesto tenía un defecto, este libro. Y el defecto era que argumentaba que la Tierra se encontraba en el centro del universo y que el Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Mire qué cosa tan tremenda. Esa era una tesis que sostenía este libro, que lo enseñaba y que en aquel entonces se creía. Ahora bien, cuando apareció el famoso también astrónomo Nicolás Copérnico, que era un italiano, él demostró a través de algunas investigaciones científicas, Copérnico, todo lo contrario en 1543. El estudio de Nicolás Copérnico dio como resultado de que lo que enseñaba este libro era totalmente falso. Y lo demostró científicamente ante tribunales, inclusive ante estos grupos de la Santa Inquisición, porque Roma quería en aquel entonces que se creyera que el centro del universo era la Tierra y particularmente el centro de la silla del Papa. Así que para tener un control absoluto de la humanidad, a él le convenía esa historia. Pero viene Nicolás Copérnico y dice, eso no es cierto, y lo demostró. Y saben que cuando él lo demostró, el libro Almagesto recibió la herida mortal, perdió autoridad, perdió vigencia y solamente duraron 1500 años la existencia de ese libro. La Biblia, lo acabamos de leer y podemos verlo una vez más, por favor, Eric, el pasaje que tenemos ahí, Isaías 48, mire lo que dice. La hierba se seca, claro que sí, y las flores se marchitan, por supuesto, pero la palabra de nuestro Dios, este libro, mis hermanos y hermanas, ese libro que usted anda ahí en forma electrónica o en físico, ese libro de historia tiene 6000 años de existencia, aparte de que su procedencia es eterna. Viene desde la eternidad ese libro, pero tiene 6000 años de existencia. Fue escrito en un periodo de 1500 años a través de 44 autores de diferentes lugares y de 3 continentes. Ese libro es lo que dice ser aquí en este pasaje. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Grandes escritores se han levantado en la historia de todas las disciplinas de la ciencia. Escritores tremendos, grandes hombres, grandes mujeres de Dios. Pero escúcheme, la palabra de Dios es eterna y además de eso permanece para siempre. Mire qué cosa más maravillosa. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces eso que estamos diciendo? Porque eso quiere decir que a pesar de las corrientes que vengan del infierno, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de los grandes intelectuales apóstatas o ateos que se levanten para atacarla,
nunca podrán destruir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vive y permanece por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es eterna, es eterna. Si hay algo en lo que usted puede confiar es en la palabra de Dios. Si hay algo por lo que usted puede vivir es por la palabra de Dios. Si hay algo que usted puede predicar con toda autoridad es la palabra de Dios. Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios y vive para siempre. Es eterna. El famoso ateo y filósofo Voltaire, en más de alguna ocasión he dicho esto, aprovecho para hacerlo hoy. Voltaire, un filósofo ateo de origen francés. Ese hombre era un acérrimo enemigo de la fe, obviamente un atacante de primera línea de la palabra de Dios. Odiaba el cristianismo, aborrecía la iglesia. Y él llegó a decir lo siguiente en su tiempo. Él dijo: ese libro del cual predican los cristianos y se ufanan de que es la palabra de Dios, dijo él, dentro de 100 años ese libro estará olvidado y empolvado en alguna bodega, en algún archivo, pasado totalmente de moda. Lo dijo Voltaire. Y se corrió esa voz y se conoció lo que él dijo en ese entonces. ¿Saben las ironías de la vida? ¿O acaso la providencia de Dios? Que 100 años después, las sociedades bíblicas de Francia compraron ese lugar donde Voltaire murió. Y ahí se convirtió en un centro de distribución de Biblias. Sí, si lo va a aplaudir yo creo que vale la pena, porque eso testifica lo que estamos diciendo. Cualquier enemigo que se levante, cualquier persona que se atreva a desafiar la palabra de Dios, no hará otra cosa más que quedar en vergüenza pública. Y eso sucedió con Voltaire. Quiero mencionar algo más, mis hermanos y hermanas, avanzando en el mensaje. Recuerde la idea en esta tarde, el propósito es que usted pueda de alguna manera alimentarse hoy, fortalecerse hoy, despertar un buen nivel de aprecio por la palabra de Dios, valorarla. A veces con tanta Biblia, con tanta enseñanza a través de las redes, de los púlpitos, a veces hay un temor de que lleguemos a menospreciar el consejo de Dios. Sin embargo, necesitamos amar la palabra de Dios, no solamente amarla de labios, con nuestras bocas, no, amarlas es relacionarnos con ella de manera personal, de manera devocional, diariamente leyéndola, orando sobre ese texto, aprendiendo lo que Dios me tiene que decir ese día a mi vida, para ese día en particular que voy a vivir, honrando a Dios, haciéndole frente a las demandas, a los desafíos, a los problemas o a las oportunidades de ese día. Eso es amar la palabra de Dios. No es simplemente oírla, pero ir más allá. Amar la palabra de Dios significa: Señor, yo quiero obedecer esto que me estás diciendo. Yo me comprometo con esto que me estás diciendo. Yo me arrepiento por esto que me estás señalando, Señor. Yo te pido perdón, lávame con tu sangre, permíteme caminar reconciliado con estas verdades que tu palabra me hacen ver en mi propia vida. Hermanos, eso es amar la palabra de Dios. Muy bien, déjeme compartirle otro dato importante ahora. Es más datos y un poco de estadísticas y comentarios, pero la idea final sigue siendo la misma. Es salir de este lugar con una nueva óptica, con una nueva actitud y con un nuevo compromiso con la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en este tiempo que estamos viviendo justo ahora, en este momento que estamos sentados acá, estamos viviendo lo que se llama la época o la era de la posmodernidad?
Estamos viviendo ese tiempo ahora. Así le llaman, la posmodernidad. Déjenme explicarle de qué se trata esto, porque es bueno saberlo, porque también eso nos da sentido de ubicación y de preparación para saber vivir los tiempos que vivimos con discernimiento, con sabiduría espiritual. La posmodernidad, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Déjenme mencionarle en qué consiste la posmodernidad y luego vamos a hablar de cómo la posmodernidad ha atravesado etapas de la historia en cuanto a la evolución de este término de la modernidad. Fíjese que la posmodernidad tiene características y se las voy a mencionar. En esta época, esto es lo que significa la posmodernidad. Significa lo siguiente, que no existe la verdad absoluta. La posmodernidad es ese pensamiento, es esa corriente, es esa filosofía, es ese conocimiento que corre por los libros, por las noticias, por las redes, corre por los podiums, por los púlpitos, por todos lados, que enseña que la verdad no es absoluta. Es decir, si usted dice yo creo en Dios, le preguntan, sí, también yo creo en mi propio Dios, porque el Dios tuyo no es absoluto. Yo creo en el Dios que yo me he formado, que yo he decidido creer, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Ese es el argumento de la posmodernidad. Por eso ya vamos a ver más adelante, porque eso tiene sus implicaciones. Recuerde, cada pensamiento tiene consecuencias. Ahora, también la posmodernidad sustenta que la verdad no es absoluta y que usted, mi hermano y mi hermana, usted cree en el Dios que usted quiera o en el que usted haga a su medida. Usted puede hacer en este tiempo un Dios a su medida. No como la palabra lo dice, sino como usted desea elaborarlo. Yo quiero que mi Dios sea así, que me permita estas cosas, que me conceda esto. Yo puedo vivir y caminar con Él a mi manera. Él me entiende, Él me ama. Ese es el Dios mío. Y usted hace un dibujo, un bosquejo o un boceto de ese Dios y usted vive con ese Dios. Abunda la gente hoy que tiene su propio Dios. Y cuando oyen la palabra de Dios que los confronta con el verdadero Dios, ¿sabe qué dicen? No, la Biblia puede con todo. Aquí le quieren meter a uno lo que uno tiene que creer, en quién tiene que creer, y yo tengo mi propio Dios. Mire usted qué tremendo. Además, la posmodernidad, o en la posmodernidad, existe una amplia apertura, escuche bien, a la diversidad. Sus hijos y los míos a través de las redes están recibiendo todos los días a través de imágenes, a través de videos, a través de lecturas, todo esto que le estoy mencionando. Eso ya viene dosificado como una doctrina propia de la posmodernidad. Usted mira a sus chiquitos viendo dibujos animados y todo, ahí está entrelazada la corriente de esa doctrina. Le está enseñando a sus hijos que nadie tiene la verdad absoluta, y de ahí se deriva que estos niños aborrecen a los maestros en sus escuelas porque ya no son autoridad para ellos. Ahí tiene usted que sus hijos van aprendiendo a aborrecer las autoridades establecidas por Dios en las iglesias, porque se van dando cuenta por lo que enseña esta doctrina pagana de la posmodernidad, que todo se vuelve relativo, ya nada es absoluto. Si alguien, por ejemplo, con una mentalidad fuerte de eso me oye hablar de Dios como la palabra definitiva, los absolutos de Dios, dice, eso es para vos y está bien, pero no podés imponerle eso a todo el mundo. Le están diciendo, Dios, vos no tenés la potestad de decirnos cómo vivir, vos no tenés la autoridad para decirme qué debo y qué no debo de hacer, porque yo soy libre, soy absoluto, y yo no puedo aceptar cosas que para mí son relativas, que no son absolutas. Así que existe pues una amplia apertura a la diversidad. Usted ya ha oído ese término, se ha vuelto parte de nuestro léxico hoy, ¿verdad? La
la diversidad, donde todos podemos convivir bajo una sola sombrilla. No importa qué crea usted, qué practique usted, qué piense usted, no importa. Llevémonos bien, solo que no se meta conmigo, yo no me meto con usted, porque aquí aceptamos la diversidad. Suena muy bonito, pero es peligroso. Peligroso, ¿por qué? Porque entonces usted puede compartir con cualquier persona que no crea en la Biblia, que no cree en Dios, que tiene otras prácticas, que contradicen los valores de la fe, que atentan contra el conocimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia sigue siendo clara. Dice que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. La palabra de Dios dice que somos un pueblo santificado, y no es que somos una secta encerrada y marginada, no. Pero cuando compartimos lo hacemos sabiendo que somos diferentes porque pertenecemos al pueblo de Dios. La diversidad la bio es otra cosa, pero es parte también del mismo léxico de la posmodernidad. Entonces la diversidad es, véngase, no mire que yo soy cristiano, no importa, véngase, aquí está, aquí compartimos todo. Por eso hoy hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico. ¿Sabe usted qué es lo que persigue el movimiento ecuménico? Son líderes, fíjense bien, líderes, entre ellos pastores, sacerdotes y de otras confesiones de fe, que están promoviendo una unidad donde no importa la doctrina, solo importa que seamos uno sin importar lo que usted cree. Por ejemplo, donde dicen que usted, si quiere sentirse un niño o una niña de 6 años siendo un adulto, no hay problema. Lo importante es cómo usted se sienta. Y lo que usted siente define la realidad. Aunque no sea real, define la realidad. Y en lugares donde ya están legalizando estas enseñanzas y este tipo de libertad, ¿sabe usted que hay personas que se definen de cierta manera y así tienen que respetarlos y tratarlos? Si un hombre siente que es mujer, aunque sea hombre, puede meterse a un baño de mujeres y nadie le puede decir nada porque es legal que lo haga, porque así se siente él. ¿Se da cuenta usted qué cosa más terrible? Entonces, ¿cómo afecta esto a la iglesia? Bueno, que en la iglesia también, sin querer, sin intencionarlo a lo mejor, pero nos vamos volviendo una iglesia que nos gusta más sentir que pensar, que estudiar, que investigar lo que la palabra de Dios enseña, para fundamentarme en la doctrina que me enseña cómo vivir personalmente, cómo vivir en familia, cómo vivir en sociedad, cómo guardar mi testimonio, cómo reflejar mi fe. Entonces se van volviendo comunidades eclesiásticas donde solamente les importa cómo sentir. Mire lo que le voy a decir. Y usted sabe que yo no soy así y tampoco lo hago desde una actitud de juicio o crítica. No. Pero mire, usted va a notar que hay tantas congregaciones o reuniones de iglesia donde todo está diseñado para sentir, no para pensar la fe, no para estudiar la palabra. Todo está diseñado para sentir. La música, el humo, el escenario. Aparece gente haciendo algunos disparates en algunas iglesias porque están diseñados solamente para que puedan sentir y no pensar, no meditar, no estudiar la palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, eso, entre otras cosas, tiene que ver con la mentalidad de la posmodernidad. Y lo último también es que en la posmodernidad se desprecia la autoridad establecida. Por eso usted va a ver por todas partes brotes de rebeldía, atentados, asesinatos en masa, ataques a escuelas, jovencitos que se alimentaron con los videojuegos a través de las redes, de cómo jalarle al gatillo, a la ametralladora virtual, matando y dejar aquel reguero de sangre virtual en su pequeña pantalla. Pero eso se va traduciendo en una conducta que termina en la realidad, trayendo dolor, trayendo muerte, trayendo destrucción a nuestra sociedad. La posmodernidad, o más bien la modernidad, ha tenido 3 etapas en la historia.
Estoy resaltando esto, mis hermanos, porque al final quiero que volvamos a la palabra, como el texto, como el fundamento, como la norma de fe y conducta para nosotros. Cualquier cosa que usted escuche, escúcheme mi hermano y mi hermana, cualquier cosa que usted oiga en cualquier lugar, aún incluyendo púlpitos o redes donde se predica, que no concuerde con la palabra de Dios, dígale no, no quiero nada de eso. Si usted es muy diplomático y le abre la puerta a cualquier enseñanza, y hay muchos cristianos así diplomáticos, ¿verdad? Llegan ahí sectas a las casas, buenos días, buenos días. Mire que nosotros queremos, ¿cómo no? ¿No gusta una tacita de café? Y nos sentamos con gente, escúcheme, gente que anda errada, con doctrinas falsas, pero más preparados que nosotros en la verdad. Oiga eso. Gente que anda en el error, pero van más preparados en el error que nosotros en la verdad. Por eso es que cuando abrimos las puertas, siéntese, y empiezan a hablarle de la familia, del amor de Dios, por temas que son inocentes y a los cuales todos le decimos amén a esos temas, ¿verdad? Porque son ciertos. El problema es que lo que esconde esa falsa doctrina es el veneno que destruye tu vida, tu espiritualidad y tu fe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sabe usted que hay un versículo en la Biblia que dice que a esos tales no los recibáis ni les digáis bienvenidos en su casa? ¿Sabía usted que hay un versículo? Ay, pastor, ¿y dónde está el amor? El amor también es eso, protegerte a ti, que conoces la verdad, que Dios vela por tu alma, por tu fe. Ese es amor. Pero a veces entendemos mal el amor. Yo no puedo ser maleducado. Pase, enseñe. Y le venden literatura y lo engañan y lo mienten y lo enganchan y ya lo dejan atrapado frente al peligro doctrinal. ¿Cuáles han sido las etapas que ha cruzado la modernidad? La primera etapa se llama la premodernidad y duró 2500 años. Eso comenzó en el año 1000 antes de Cristo y se extendió a 1500 años después de Cristo para ser una etapa de 2500 años y se llamaba la premodernidad. En esa etapa era interesante porque aunque la gente era primitiva en un sentido culturalmente hablando, pero ellos creían en Dios, creían en los absolutos, creían en la fe y era una sociedad más abierta a la palabra de Dios. Fíjese, la premodernidad. Pero luego vino escuche bien, después de la premodernidad vino la modernidad. La modernidad comenzó de 1700 a 1970. Un total, ¿sabe de cuánto? De 270 años la modernidad. ¿Y qué creía la modernidad? Ya ellos empezaron a dejar de creer en la fe, en Dios, para creer más en la ciencia. Esa etapa era donde decían, miren, la ciencia dice, un gran científico dijo esto. Y todos decíamos, pues si lo dijo ese científico, aunque no sabíamos quién era ni cómo se llamaba, decíamos, qué tremendo, eso debe ser cierto entonces. Que ahí fue donde nació la famosa filosofía de Carlos Darwin con la famosa teoría de la evolución. Como lo decía él, pues era cierto. Fue muy famosa esa época. Ahora quiero que noten algo por favor. Que fíjense que es interesante que la premodernidad duró 2500 años. La modernidad solo duró 270 años. Quiero que note usted, y este es el punto, por eso menciono esto, cómo en la medida que avanza el tiempo, nos vamos acercando de manera acelerada a un mundo que se está abriendo a niveles de maldad con menos tiempo para la humanidad. Fíjese que esa gente de la modernidad solo tuvo 270 años, pero la posmodernidad comenzó en 1980 y apenas lleva 43 años al día de hoy.
Y mire usted todo lo que hemos avanzado en maldad, en pecado, cómo ha evolucionado la iniquidad. Mire usted lo que estamos viviendo hoy día. Quiere decir entonces que el pecado va desenfrenado, atacando todo lo bueno, atacando la moral, atacando la iglesia, atacando la familia. La idea es destruir todo lo que es bueno, preparando el escenario de la venida del anticristo. Apenas 43 años de posmodernidad. Ya la modernidad pasó de 1700 a 1970, 270 años, ya pasó. Ahora estamos en la posmodernidad. A saber hasta cuánto va a durar. Apenas llevamos 43 años, probablemente llegue a 50 años a este ritmo que vamos de maldad en el mundo. Para el hombre y la mujer de hoy, hermanos y hermanas, estamos describiendo esta realidad que nos toca vivir. Para el hombre y la mujer de hoy es natural, oiga lo que es natural, creer en diferentes dioses. Y la gente escoge los diferentes dioses que le sean de utilidad y que no le demanden nada moralmente. ¿Sabe usted por qué son atractivos los dioses falsos? Porque los dioses falsos usted los puede seguir y no lo van a demandar, no le van a decir, mira, comportate de esta manera, tenés que vivir de esta manera, tenés que dejar aquello, tenés que consagrarte a esto, tenés que vivir una vida moralmente sana, santa, tenés que amar a tu esposa, ser fiel a ella, tenés que ser íntegro. Entonces dice, ese Dios no lo quiero, ese es el Dios que hablan los cristianos, el de la Biblia. No, mejor me busco un Dios de otro grupo, de otra secta, que me permita vivir a las anchas sin tener que rendirle cuentas. Ese es el Dios que yo quiero. Mire qué cosa más terrible. Mire, ¿sabe usted cuáles son las grandes tentaciones en este tiempo para las membresías de las iglesias? ¿Sabe usted cuáles son? Para las membresías, para los miembros. Es esto: que si uno, como miembro de una iglesia, hablando de una iglesia sana, por supuesto, no se ajusta a la verdad, no le dice amén a la palabra de Dios, no recibe el consejo de Dios, aunque ese consejo me golpee, me desafíe, me exhorte, me confronte, si no le decimos sí a esa palabra, entonces nuestros oídos van a andar buscando otros grupos, otros maestros que me digan cosas que yo quiero oír. Y hermanos queridos, esos maestros sobran y abundan. Que le digan a usted, mire que yo tengo en mi corazón un daño, no se preocupe, venga, vamos a orar para que el Señor haga venganza sobre eso, véngase. Mire que no valoraron mi vida y mi trabajo en la iglesia, véngase, aquí le vamos a valorar y no importa cómo venga, aquí ya tiene su puesto asegurado para que sirva. Mire que a mí nunca me tomaron aquí hay un micrófono para que predique, véngase. Mire que ahí me pedían los diezmos, venga que aquí es gratis, aquí se los cobramos pero de otra manera que no se da cuenta, véngase. Aplausos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ovejita, escúcheme, ¿se da cuenta de lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más fácil deshacerse de una iglesia que deshacerse de un estilo pecaminoso de vida. Es más fácil. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días muchos se apartarán de la fe, oiga, escuchando a espíritus engañadores. Hay demonios que son teólogos, hay demonios pastores, hay demonios misioneros, hay demonios que elaboran libros y que enseñan desde los púlpitos, pero son movidos por espíritus de engaño, de error, que te van a decir no lo que necesitas, sino lo que tú quieres. Ay, qué peligroso es eso. Dios nos libre. Diga conmigo, por favor, Dios líbrame. Yo cada día digo eso, mire, Señor, líbrame. Guárdame, Dios mío. Prefiero estar, como dijo el salmista, velando a tus puertas, tu bendición, buscándote para que tengas misericordia de mí,
quiero caminar en tu verdad, vivir en tu verdad y terminar en esa verdad. Sí, aunque me cueste, aunque luche, aunque llore, aunque a veces no doy la medida, pero tu gracia me cubre y me abraza cada día y tu misericordia es nueva cada mañana para seguir adelante. Por eso, mis amados, la posmodernidad busca dioses hoy. ¿Sabe qué busca? Entre otras cosas, la posmodernidad, y aquí me estoy despidiendo ya de este punto para que entremos a la parte que queremos enfatizar, también busca que relativizar lo absoluto y volver absoluto lo que es relativo. Quiere decir que si usted dice yo conozco a Cristo, y le van a preguntar ¿cuál Cristo? No, el de la Biblia. Sí, pero es que hay varios. El Cristo histórico, el Cristo judío, mesiánico. ¿En cuál Cristo crees? Entonces van a sembrarle duda para que usted vea otras opciones. Y Jesús fue enfático. Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el camino. No uno de los caminos, no cualquier camino, soy el camino. No hay otro. No hay otro camino al Padre. Jesucristo es el camino. Él es la verdad, no es una de las verdades. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Yo soy la verdad. Y es la vida eterna. Es la vida que Dios te promete por la eternidad, por caminar con Él. Alguien dice amén en esta. Vamos a estar siendo atacados los próximos años que vienen. Mientras viene Jesús, vamos a estar siendo atacados en nuestra fe, mis hermanos. Por eso, y perdónenme usted, yo sé que es sobreenfatizado esto, pero créanme, vale la pena, vale la pena. Vamos a estar siendo atacados, esto va para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos y todos nosotros. Estaremos siendo atacados a través de las modas que tendrán una intención que simplemente cambiar un pantalón, una camisa, sino que estará tratando alguna forma de vida, algún estilo de vida. Modas. Habrán diferentes énfasis de personajes del momento. Políticos, deportistas, actores, diciendo cosas para contradecir la palabra, para contradecir la iglesia, para contradecir la verdad. Tenga cuidado, el mundo exalta a esos personajes y para ellos la voz de ellos es lo último. Para la iglesia solamente tenemos una voz que escuchar, la voz de la palabra de Dios. También estaremos escuchando diferentes pensamientos ideológicos y filosóficos, donde se nos van a pedir cosas que atentan contra la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos hoy más que nunca escuchar la Biblia, atender la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia. Una iglesia donde se enseña la palabra de Dios son iglesias preciosas, valiosas, que por cierto, y déjenme decirlo con mucha tristeza, en países como Estados Unidos y otros de Europa, las grandes catedrales que fueron centros, que fueron epicentros de grandes avivamientos, de grandes hombres de Dios, de la talla de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Wesley, Juan Calvino y otros más, hoy son museos, porque perdieron el fuego, porque descuidaron el púlpito, porque dieron la espalda a la palabra de Dios, y entonces surgió una iglesia apóstata, pagana, relativizada, dándole la espalda a la verdad absoluta. Y no miento, el gobierno ha comprado esas iglesias para hacer museos o para hacer bares o cantinas o centros de diversión nocturna. Mire qué cosa más terrible.
Miremos el Salmo 93:5, por favor. Salmo 93:5. ¿Cuántos glorifican a Cristo en esta tarde? ¿Cuántos agradecen a Dios por esa palabra? Esa palabra es confiable, hermanos. Cuídela, hónrela. Y esa palabra lo va a honrar y lo va a cuidar a usted. Mire lo que dice. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Note, tus testimonios es equivalente a tus leyes, tu palabra. Tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos son muy firmes. Muy firmes. Tienen la solidez del respaldo eterno. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mire lo que dice. 24:35. Léalo conmigo en voz alta, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... Mire que la tierra se va a incendiar, todo esto se va a quemar, nosotros nos vamos a ir con el Señor y la palabra seguirá en el cielo por la eternidad en la persona de Cristo, porque Cristo es la palabra eterna. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí va a estar usted viendo la palabra por toda la eternidad, toda la eternidad. Cielo y tierra pasarán, las filosofías pasarán, las escuelas ateas pasarán, la carne y la sangre pasará, todo pasará. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Otro texto más. Mire lo que dice Isaías 5:20, por favor. Isaías 5:20. Préstele atención a este texto, porque estamos viviendo estos tiempos donde hay gente que es atea, pero también gente cristiana. Escúcheme lo que estoy diciendo, querida iglesia. Gente atea y gente cristiana está diciendo esto, mire. O están bajo este juicio, bajo esta sentencia divina. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Mira que me hicieron esto, de veras, no te dejes, hombre, llamándole malo a lo bueno. Bueno es perdonar, vengarse es malo, pero le dice, no te dejes, hombre. No es tonto. Mire, hay de lo que a lo malo le dicen bueno. Tenemos gente así. Hay gente que le llama malo a la Biblia, malo a la fe, malo a congregarse, malo a la palabra, malo a la virtud, a la buena moral. Le dicen malo, eso no sirve. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué es lo bueno que le dicen malo? Venite, hombre, vamos a divertirnos. Soltate una cana al aire. No te vas a morir, no te vas a ir al infierno. Venite, disfrutá esta noche. En ese pasaje, no quiero pasar por alto el resto, que hacen de la luz tinieblas, mire, y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce. Hacelo, practicarlo, no te vas a morir. Mire, le están diciendo dulce, algo que traerá amargura, aflicción, tristeza, dolor, llanto, muerte. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis hermanos y hermanas, ahí, al inicio del texto hay un ay. ¿Sabe qué es un ay? Es una frase de castigo. Es una frase que tiene que ver con el castigo de Dios. Ay de aquellos, ay. Habrá un día donde en vez de la alegría del pecado, habrá un día que en vez de disfrutar lo malo, usted dirá, ay, Dios mío, ay, ¿por qué hice eso? Ay, qué barbaridad. Y finalmente quiero que terminemos con lo siguiente. Salmo 11:3.
Aquí está, mis hermanos. Este es el cierre de este intento por ayudarle a usted a volverse a la palabra. Este es el mes de la Biblia. Hombre, aprovechemos este tiempo para reencontrarnos con la palabra, con la lectura, con el devocional, con la búsqueda de la palabra de Dios. Mire lo que dice acá. Este es un texto tremendo, maravilloso, es para la iglesia, es para hoy. Dice: si fueren destruidos los fundamentos. Yo le pregunto, con todo lo que le acabo de decir, ¿no es cierto que hay una intención del infierno por destruir los fundamentos hoy? Sí, hay una intención de destruir su hogar, su familia, sus hijos, su creencia, su moral, su fe, la virtud, lo bueno. Claro, el enemigo está buscando destruir los fundamentos, pero viene la pregunta que es del salmista: ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué tiene que hacer usted en este tiempo, en este momento, en esta crisis, en esta situación difícil que nos toca vivir y que enfrentaremos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted dice: están atacando los fundamentos de la familia, están atacando la fe de mis hijos, están atacando las buenas costumbres y la virtud de mi sociedad, están atacando los valores morales y espirituales de mi país. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer yo que soy justo, que conozco a Cristo, que amo al Señor, que conozco la Biblia? ¿Qué voy a hacer? Usted no puede quedar pasivo. Usted no puede decir: sí, eso está pasando. Como dijo una vez una hermana platicando con ella, hablando de un problema de pecado social, dijo: sí, está escrito, pastor. Imagínese. Otras palabras, ¿para qué orar? ¿Para qué evangelizar? Ya está escrito, pastor. Le digo yo: pero mientras esté escrito, la Biblia nos manda como iglesia orar, velar, predicar nuestra fe y defender nuestra fe. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, ¿qué hará el justo? Aquí está la respuesta. Segunda de Timoteo 3:16. Es lo que tenemos que hacer, iglesia. Es lo que tenemos que hacer frente a este ataque de los fundamentos de la fe, de la verdad eterna de la palabra de Dios. Aquí está, mire. El Señor nos recuerda en esta noche, a usted y a mí, lo siguiente: toda la escritura. ¿Qué cosa? Toda la escritura. Diga conmigo: toda la escritura. Desde Génesis a Apocalipsis. Toda. Nadie puede decirle: no, es que yo creo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no. O yo solo creo en el Nuevo, en el Antiguo no. O solo creo este pasaje, en este otro no. No, un momentito. Dejemos las cosas claras. Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, mire, escúcheme acá. El Señor agarró, y perdóneme, lo voy a mostrar de esta manera. Agarró a sus 44 escritores a lo largo de 1500 años, escribiendo y hablando del mismo tema, de la redención, de la venida de Cristo, de la salvación del hombre, del castigo del pecado y de la vida eterna. Ese fue el tema que escribieron sin darse cuenta 44 hombres, que incluía pescadores, campesinos, reyes, sacerdotes y otros más. El Señor los agarró en su momento histórico, en su situación particular, y puso en sus corazones escribir parte de la historia sagrada. Y mientras estaban con la pluma y el tintero sobre los pergaminos, el Espíritu hacía esto: sopló en ellos inspiración divina, y lo que escribieron no fue de origen humano, sino de origen divino. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a vivir, para redarguirnos cuando andamos mal, para corregirnos cuando nos hemos torcido y para instruirnos a vivir una vida justa para la gloria de Dios. Toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Por favor, créala para que sea salvo. Practíquela para que sea santo. Y estúdiela para que sea sabio. Pero honremos la palabra de Dios. Termino con esto. Me da mucha tristeza y lo digo de corazón, de verdad. Espero que Dios nos ayude a corregir eso. Usted no puede ser una persona que no se relacione con la Biblia.
Tenga una Biblia, levántese, no se atreva a enfrentar el día sin leer por lo menos 1 o 2 versículos, por decir lo mínimo. Después de que la ha leído, arrodíllese, ore en base a esa palabra, dele gracias a Dios. ¿Sabe qué va a pasar en ese momento? Que Dios le habló por la palabra, pero usted le responde a través de oración. Hay un intercambio, un diálogo entre el Padre y usted, y eso alienta su corazón, anima su fe, le da sabiduría. Su mente es tocada por el cielo para que camine como debe de caminar ese día que le va a tocar vivir. Una iglesia, un rebaño, un hermano, una hermana que no conoce la palabra, será engañado por las tinieblas. Porque el terreno fértil del mal es la ignorancia espiritual, es el analfabetismo bíblico. No puede ser, hermanos. Qué bueno que aquí venimos los domingos a comernos un plato de comida espiritual, a tomar vitaminas del Señor, de la palabra del Espíritu. Los martes también venimos a tomar palabra para animar y fortalecer nuestra fe y ampliar nuestra agenda de intercesión por varios temas. Pero usted necesita día a día su desayuno en casa con la palabra y la oración. Usted mismo prepara su comidita, mire, abre la Biblia, lee algunos textos, ora, ya se echó su desayuno listo para salir con nuevas vitaminas y fortalezas de lo alto. Jesucristo es el pan de vida, dígame a eso. Es el pan que descendió del cielo, es el maná. Y así como Israel necesitaba nutrirse cada mañana, nosotros también necesitamos hacerlo. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo en que tú nos permites, querido Señor, disfrutar de tu presencia, de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Queremos agradecerte, Señor, con esta amada iglesia, con mis hermanos y hermanas. Hoy levantamos una voz de gratitud, también de arrepentimiento, porque a lo mejor, Señor, no hemos apreciado tu palabra, no hemos querido nutrirnos personalmente de ella. Danos hambre y sed de tu presencia. Danos hambre y sed de tu Espíritu, de tu palabra. Señor, despierta en nosotros el apetito por la palabra tuya, Señor. Y oro para que traigas un santo temor a nuestro corazón, Señor, y un alto respeto por esa palabra. Para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para practicarla, pero también para que sea el escudo de mi fe, para que ningún espíritu de error o doctrina de demonios me afecte, me dañe y me aparte de tus caminos. Señor, líbranos, guárdanos. Los tiempos son peligrosos. La mentira, Señor, viene totalmente disfrazada, muy sutil bajo el engaño. Y tanto, Dios mío, están naufragando en cuanto a la fe por no cimentarse en la santa palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos de los tiempos. Ayúdanos a caminar, Señor amado, buscando tu rostro, conociendo tu palabra. Gracias, Señor. Líbranos de las voces del mal. Líbranos de aquellos que vienen, Señor amado, con apariencia de oveja, pero cuya naturaleza es de lobo. Líbranos. Danos discernimiento, sabiduría, la capacidad de saber cuándo es el espíritu del mal humano operando en maldad y discernir tu consejo y tu palabra a través de los canales que tú has autorizado para entregarnos tu palabra. Ayúdanos, Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Levante su mano ahí donde está. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, ovejas preciosas tuyas. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. Amén. Que este rebaño de ovejas, cuando oigan una voz
que aunque suene bonita y convincente, pero resulta extraña espiritualmente, que no la sigan, Señor. Que sientan por el Espíritu apartarse, abandonar el engaño y el error en el nombre de Jesús para persistir en la verdad. Así lo pedimos hoy. Y a los que somos responsables de llevar tu palabra, aquí tenemos pastores de iglesias, líderes. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio de la palabra, porque somos responsables y hemos de dar cuenta, Señor. Hemos de dar cuenta de las personas a quienes nos ha tocado ministrar. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos en este lugar decimos amén, amén y amén.